Sí se escucha bien, Miss. Ya, un segundito, un segundito. Voy a cerrar a mis perritas porque si no, no nos va a dejar escuchar. Listo. Ahora sí, chicos, voy a compartir mi pantalla. Vamos a hablar solo, nos toca reproductor femenino, ¿no? Normalmente así antes los dos espacios. Entonces vamos a empezar, ¿ya? Los sistemas reproductores en general, tanto el masculino como el femenino, tienen función básicamente de producir, uno, los gametos sexuales, ¿no es cierto? Tanto el espermatozoide como los óvulos, como también producir hormonas de diferenciación sexual entre las mujeres y los varones, ¿no? Sin embargo, en el caso de la mujer tiene dos capacidades adicionales, una que es tener la capacidad de gestar, ¿no? De tener un embrión, y la segunda que es la capacidad de permitir el nacimiento de un nuevo ser a este mundo, ¿cierto? Entonces, los genitales femeninos se van a dividir en dos. Entonces se dividen como en internos y externos o en intrapélvicos y externos. Y esto está en relación a la cavidad pélvica, ¿no? El útero, por ejemplo, es un órgano intrapélvico, los ovarios, las trompas, etcétera, que es lo que vamos a ver el día de hoy a detalle, ¿no? Para acordarnos un poco sobre la fisiología de la mujer, debemos recordar que la mujer tiene un ciclo de fertilidad en donde histológicamente también va a cambiar su estructura, básicamente a nivel de los ovarios, ¿no? Entonces, en el ovario, en una mujer que todavía no inicia su edad fértil, es un ovario más pequeño, ¿no? Más reducido, generalmente lo único que va a contener son folículos primordiales dentro de su contenido medular y cortical. Mientras que en la parte de la edad fértil, todo esto cambia y van a haber estructuras diferentes debido a la maduración de los folículos primordiales en sus diferentes estadios de maduración. Y finalmente, con la menopausia empiezan a haber folículos atrésicos, porque recuerden que ya no se pierde la capacidad de ovular. Y ustedes dirán, ¿y por qué la mujer pierde la capacidad ovular? Porque sería pues un poco, ¿cómo sería? Un poco grosero, no, un poco difícil, no grosero no, sino un poco complicado que una mujer de 70 años tenga hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque no le va a alcanzar la vida para criarlos, sobre todo, ¿no? Hasta la edad de la adultez. Y segundo, porque su cuerpo tampoco podría resistir los cambios hormonales y fisiológicos que se producen durante un embarazo, ¿no? Como el aumento del gasto cardíaco, el aumento de la presión arterial, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante que recalquemos. Y la edad fértil entonces se va a dividir desde la menarquia hasta la menopausia, se va a clasificar así, siendo la menarquia la primera menstruación y siendo la menopausia la última menstruación. Entonces vamos a hablar de los genitales internos primero, ovarios, trompas, útero y vagina, que son los órganos intrapélvicos, y empezamos por el ovario, ¿no? Entonces el ovario es el lugar donde se va a producir prácticamente lo que hace diferente los sistemas sexuales reproductivos, ya que aquí se produce tanto los gametos sexuales como las hormonas sexuales. Y vamos a ver que tiene una composición histológica de afuera hacia adentro, va a estar cubierta por un mesotelio, que lo vemos en la parte de aquí abajo, un mesotelio que está con un epitelio cúbico simple, y por debajo de esta vamos a tener una túnica que es una de tejido conectivo, que es la túnica albuginia. Después de la túnica albuginia vamos a estar ya hablando del parénquima propiamente dicho, del ovario, que es en la corteza y la médula. En lo que es la corteza, es el lugar donde se ubican generalmente
una gran cantidad de estructuras redondas u ovoides que vienen a ser los ovocitos en sus diferentes estadios de maduración, que ahora lo vamos a ver. Mientras que la médula es un tejido conectivo un poco más laxo, en donde generalmente encontramos solamente los hilios o los vasos sanguíneos del ovario, ¿no? Entonces, como ven aquí en el dibujo de acá arriba, en lo que es médula, es solamente básicamente vasos sanguíneos, inervación, venas, etcétera. Mientras que la corteza está compuesta por los diferentes estadios de maduración de los folículos ováricos, la túnica albuginea y finalmente el epitelio cúbico simple que viene del mesotelio. ¿Ya? Vamos a avanzar un poquito más. Hablando de los folículos primordiales, tenemos, por ejemplo, lo más elemental que vienen a ser los folículos con los que nacemos, ¿no? Las mujeres aproximadamente son 500.000 de folículos primordiales con los que nacemos, pero sabemos que no vamos a ovular 500.000 de óvulos, ¿no es cierto? Si ustedes sacan la cuenta, aproximadamente ovulamos entre 300 a 400 óvulos en toda la edad fértil de la mujer, esto dependiendo de si cuántos hijos tiene, de cuándo inició su menarquia, cuándo va a terminar, ¿no? O cuándo le da la menopausia, ya que durante un embarazo la ovulación se inhibe por durante los 9 o 10, 12, dependiendo de cuándo se reactive nuevamente después del embarazo la, la ovulación. Entonces, normalmente es alrededor de un año que durante un embarazo se pierde la ovulación. Estos son 12 óvulos menos que se van a ovular. Generalmente solo se ovula uno solo, pero hay mujeres, ¿no? En los que se ha visto hasta dos, que es cuando son mellizos, durante el periodo de ovulación, ¿no? El folículo primario, a diferencia del primordial, perdón, me estaba olvidando, el folículo primordial solamente está el ovocito, que está aquí al medio, y alrededor tiene unas células aplanadas, muy escasas, ¿no? Un epitelio simple plano, podríamos decir, ¿no? Que están rodeando a este óvulo. Eso es todo. En el folículo primario es donde estas células que eran aplanadas empiezan a tener una forma poliédrica, como vemos acá, ya no son planas, sino son redondas los núcleos y tienden a tener varias capas de tejido, varias capas de células a medida que se va madurando este folículo primario, ¿no? Entonces, este ovocito también aumenta de tamaño, ¿no? Básicamente va a llegar a medir como más o menos unas 6 a 7 veces lo que era un folículo primordial. Y estas células que se están engrosando o están aumentando en cantidad y también están aumentando en tamaño, ¿no? Cantidad y tamaño se van a llamar lo que viene a ser las células de la granulosa, ¿no? Estas células van a estar, se considera rodeados de un epitelio cúbico estratificado, ¿no? En algunos textos lo van a leer así. Y la zona pelúcida es también una zona eosinófila. Aquí no la vemos muy bien en el gráfico, pero está alrededor del ovocito normalmente y separa el ovocito de las células de la granulosa, que aquí no lo vemos, ¿no? Acá todavía no está. Por la coloración quizás no lo podremos ver. Y alrededor de las células de la granulosa empieza a formarse un remolino de tejido conectivo que en un momento se va a llamar las tecas foliculares, que van a formarse a futuro. Este folículo primario, después les voy a mostrar otras fotos, se va a engrosar tanto y que va a formar finalmente folículos secundarios. Y tiene, miren, tantas células de la granulosa, porque se engruesa tanto, que empieza a aparecer unas lagunas, ¿no? Que forman parte que van a formar finalmente el antro folicular. Estos folículos secundarios ya miden más o menos 200 micras, son mucho más grandes, ¿no? Y el ovocito ya sí se nota claramente en la zona pelúcida, que es esta línea moradita que vemos aquí en el dibujo, ¿ya? Y acá está el óvulo. Acá este líquido que se empieza a poner como lagunas foliculares dentro de las células de la granulosa van a formar el futuro antro folicular que está aquí, ¿no? Acá todavía dice zona de la granulosa y alrededor se van a formar las tecas. La teca folicular, que en un inicio es como un remolino de tejido conectivo que se forma alrededor del folículo primario, se va a dividir en dos estructuras claramente definidas, que es
la teca folicular interna y la teca folicular externa. La teca folicular externa es básicamente una forma de limitación de este folículo, que es como está formado por un tejido conectivo y tiene una escasa cantidad de fibras musculares lisas porque van a ayudar a hacer la ovulación, ¿no? Cuando este ovocito se libere. Pero la teca interna sí es importante porque esta tiene ya unas características celulares interesantes porque son las que van a estar inmersas en la producción de estrógeno en las mujeres cuando esté la maduración de los folículos secundarios, ¿no? Y esto es importante porque tiene importancia hormonal durante el desarrollo sexual femenino. Tiene receptores para la hormona luteinizante y para la androstenediona también. ¿También produce androstenediona las mujeres? Sí, sí producimos también androstenediona a nivel de la teca folicular interna, pero no producimos en la cantidad que va a producir un varón, ¿no? Por eso es que es distinta nuestra reacción, o sea, no es igual, ¿no? Y ¿qué pasa cuando tenemos una mujer que tiene un ovario poliquístico, por ejemplo, jovencitas, adolescentes tienen ovarios poliquísticos? Característicos, como es un poquito el hirsutismo, ¿no? La presencia de vello en la cara, o así como tienen los varones, ¿no? Porque tienen una gran cantidad de estos folículos que están produciendo, si bien producen estrógeno, pero también producen un aumento en la cantidad de hormonas sexuales o andrógenas, que es por eso que tienen estas características dentro de esta patología, ¿no? Y el antro folicular, que es un líquido viscoso, está muy cercano al cúmulo óforo, que el cúmulo óforo es esto. Esto es el cúmulo óforo, que todavía no está formado aquí. Vamos a ver después. Y ahí también hay en el cúmulo óforo receptores para la FSH y para la hormona luteinizante. ¿Ya? Vamos avanzando. Cuando el antro folicular está completamente formado, ¿no? Miren aquí, está completamente formado, ¿no? Este folículo es el que puede formar un quiste gigante, ¿no? Puede llegar a medir increíblemente hasta 10 centímetros, si es que no lo tomamos en cuenta, y puede llegar a medir 20 centímetros cuando no forma ya un quiste patológico, ¿no? Entonces, eso es importante que sepamos, ¿no? De dónde provienen estos quistes o este nombre de ovario poliquístico, ¿no? Que es un nombre muy usado, que han escuchado quizás por algún familiar, alguna amiga o algún conocido, ¿no? Entonces, en este momento el cúmulo óforo, normalmente el ovocito está aquí al medio, está esta línea roja, es la zona pelúcida, está rodeado de unas células de la granulosa que se desprenden, que se va a llamar corona radiada, y está unido al resto de células de la granulosa a través de un tejido celular que se llama cúmulo óforo. El antro folicular está completamente formado, ¿no? Y alrededor tenemos las tecas, ¿no? La teca interna, recuerden que es la que tiene acción hormonal, y la teca externa, que es básicamente una delimitación con fibras de tejido muscular liso, y estas son las células de la granulosa, ¿ya? Entonces, más o menos vamos viendo así. En este esquema, que es todavía un esquema, está para ver un poquito más. Estos son las células foliculares primordiales, ¿no? O los folículos primordiales, son pequeños, como ven ustedes acá. Aquí ya va a empezar a haber folículos primarios, porque miren, ya las células que eran planas han aumentado de tamaño. Todo es gradual, chicos, nunca, nada es totalmente así tajante. En un ovario pueden ver muchos folículos en diferentes estadios. Entonces aquí tenemos un folículo primario, ¿no? Cuando tenemos un folículo primario donde las células planas se volvieron cúbicas de una sola capa, o sea, un cúbico simple, por decirlo de una manera más entendible, se llama también un folículo primario unilaminar. Cuando estas células se hacen mitosis y se reproducen rápidamente, encontramos un folículo primario multilaminar. Cuando en estas células foliculares, que ya son las células de la granulosa, ¿no? Empiezan a haber lagunas, como es acá, ya estamos hablando de un folículo secundario.
Estas lagunas van a empezar a aumentar de tamaño cada vez más hasta que confluyen todas juntas y forman el antro folicular. Aquí ya estamos hablando de un folículo de Graf porque es un folículo maduro donde ya está el ovocito lateralizado, el antro está formado, el cúmulo óforo también está formado y estamos esperando simplemente las caídas hormonales al nivel del día 14 del ciclo de la mujer para que se produzca la ovulación, ¿no? Ya está listo. ¿Qué pasa con lo que queda dentro? Va a formar en un inicio el cuerpo amarillo, que tiene una importante acción sobre todo a nivel de las LH, porque son sensibles a la LH para la producción de progesterona, porque si este óvulo que acaban de ser ovulado el día 14 se fecunda, necesitamos que se implante y necesita de la hormona progesterona para que se mantenga durante los primeros meses de implantación. Si no se implanta, o sea, no se produce un embarazo, etcétera, que es la mayoría de ovocitos, este cuerpo amarillo va a degradarse o va a degenerarse y va a formar finalmente un cuerpo albicans, que es un cuerpo como una cicatriz que queda, ¿no? Un tejido inerte dentro de la corteza del ovario. Y acá vemos lo que viene a ser la médula, donde están las arterias, los venos y los vasos sanguíneos. Aquí es lo mismo, ¿no? Aquí está un folículo primordial, un folículo primario unilaminar, un folículo primario multilaminar, ¿no? Un folículo primario, perdón, secundario, que ya tiene antro folicular, miren, y finalmente un folículo de Graf, ¿no? Miren la zona pelúcida, aquí no hay zona pelúcida todavía, aquí todavía tampoco hay, acá ya se formó, ¿no? Aquí ya hay un contenido, ¿no? De una línea, mejor dicho, negra, ¿no? Que es la zona pelúcida. En los folículos, esto es progresivo, ¿no? Se va formando, aquí quizás muy delgada, pero aquí ya es muy nítida, ¿no? En el folículo secundario, miren los antros foliculares y el grosor, ¿no? Cuántas células de granulosa se han formado. Y mientras que en el folículo primario se forma este remolino que yo les decía que se llama teca folicular, ya en el folículo secundario tenemos una teca interna y una teca externa que se fortalecen mucho más a nivel del folículo de Graf. Aquí lo vemos en fotos reales, ¿no? Folículos primordiales, folículos primarios, ¿no? Este es un unilaminar, acá es un multilaminar. Este es un folículo secundario, ¿no? Con antros foliculares, todavía el ovocito está central. Y finalmente un folículo de Graf, ¿no? Totalmente formado, con el cúmulo óforo, ovocito, miren, acá se ve muy bien la zona pelúcida, que es esa línea eosinófila intensa que está alrededor del ovocito. Muy bien. Hablando un poquito más de la parte hormonal, ¿no? Recuerden que las células de la granulosa tienen receptores, ¿no? Y son sensibles a la FSH y a la LH, ¿no? Y van a formar por estímulos de la FSH tendencia a formar colesterol, como ya les dije, progesterona y estradiol, que es nuestro estrógeno más importante, pero también tiene efecto para la producción de andrógenos como testosterona y androstenediona en cantidades pequeñas. Y la teca interna, que también tiene receptores para la LH, eso acuérdense, ¿ya? La FSH tiene eh, receptores para la folículo estimulante, porque recuerden que cómo es que crece el ovocito o se empieza a madurar por un estímulo a nivel de las células de la granulosa, ¿no? Esas células foliculares planas, que en un inicio están planas, sus receptores se vuelven sensibles a las FSH y empieza el estímulo folicular, el nombre de la hormona, ¿no? FSH, folículo estimulante. Pero la TEC interna solo tiene receptores básicamente para lo que viene a ser la LH y lo que más produce es progesterona, recuerden, importante para la parte del cuerpo amarillo y colesterol, ¿no? Por eso las mujeres tendemos a tener un problema metabólico reconocido como el síndrome X metabólico, ¿no? Durante todo este ciclo ovárico, la mujer pasa un proceso permanente de cada 28 días, donde de estar muy animosa influye mucho en el estado de ánimo y no es mentira porque las hormonas normalmente piensan que esto es una postura,
pero no, es normal que las hormonas, está comprobado, tiene un efecto a nivel del estado de ánimo y emocional de las mujeres. Entonces puede haber momentos en los que están más sensibles, momentos en los que no están renegonas, no quieren hacer nada. Entonces mi sugerencia siempre es que cuando van a salir o planean hacer algo, lo hagan cerca a su ciclo ovulatorio, que es el día 14, ¿no? Pasando la regla y una semana antes de que venga. Por esto, ¿no? Esto es el motivo, ¿no? Esto, al final el motivo es entre los cambios hormonales que se producen, los cambios físicos y los cambios foliculares. El ciclo menstrual de la mujer, como ya sabemos, se va a dividir, se va a formar normalmente en ciclos regulares de 28 días. Desde la menstruación, que sería el día 1 de la menstruación, hasta el día 28, que es más o menos el ciclo promedio de todas las mujeres. No significa que si a mí me viene a los 30 días soy irregular, no. Normalmente tiene un espacio de 25 a 33 días, si no me equivoco, para que tengas un ciclo regular, ¿no? Entonces no es un día fijo, o sea, no es porque a mí me viene todos los 10, a mí me viene todos los 8, no necesariamente, ¿ya? Eso confunde mucho las mujeres pensando de que por ese motivo son irregulares, y eso hay que tener cuidado al momento de las entrevistas médicas. Van a haber diferentes ciclos o fases, ¿no? Normalmente se divide en dos fases, excepto la parte endometrial, que sí tiene 3 fases. Pero la fase, digamos, del ciclo en general se divide en fase folicular y en la fase lútea, que están dominadas justamente por lo que pasa dentro de los folículos y por el ciclo de las hormonas. En el caso de la fase folicular, una vez que viene el día 0, ¿no es cierto?, que está aquí abajo, entonces empieza a subir las dos hormonas. Primero sube la FSH, ¿no? Que es la que va a empezar desde el día 0, así estén menstruando, la FSH ya está empezando a subir, para empezar a estimular el próximo folículo del próximo ciclo menstrual, ¿no? Entonces ahí empieza a subir la FSH y empieza a haber maduración de los folículos primordiales hacia los folículos primarios, secundarios, etc. Empieza a haber esta elevación junto con la elevación de la FSH y el aumento de las células de la granulosa, que va a aumentar el estrógeno, ¿no es cierto? Porque las células de la granulosa producen estrógeno. Entonces, mientras más células haya a nivel folicular, más estrógeno va a haber, ¿no? Normalmente esto van de la mano, ¿no? Como ven, van juntas, ¿no? Tienen un ciclo, obviamente el mayor pico se da justo cuando el folículo secundario está mucho más grande, o sea, está bien formado y ya está formado el folículo de Graf. Tenemos una teca interna y unas células de la granulosa muy activas y se produce una elevación importante de lo que vienen a ser los estrógenos. Cuando el estrógeno está alto, estamos de buenas. Entonces, por eso les decía que cerca al día 14, que es el día de la ovulación, generalmente, siempre planean hacer las cosas. Si lo planean al final del ciclo o al comienzo del ciclo, probablemente no les vaya muy bien. Y planear cosas significa ir de compras, ir a pasear, salir con su familia, hacer alguna actividad distinta, etc. Este cambio, este ciclo que va subiendo el estrógeno, produce finalmente una caída brusca, empieza a haber una caída porque llega a un pico importante y la FSH empieza a disminuir. Entonces, al empezar a disminuir la FSH, también el pico de estrógenos baja porque las células de la granulosa se detienen, y al caer el estrógeno produce justamente que se produzca la ovulación. Esta ovulación va a liberar el ovocito y vamos a pasar a la siguiente fase, que va a ser la fase lútea. Y ya dejamos de lado la hormona FSH, como ven ustedes acá, ya empieza en caída libre, y empieza a aparecer la otra hormona, que es la hormona amarilla, que está acá, que justo cuando va a empezar la ovulación, que ya empieza a ver un poco de la actividad de la teca interna con gran intensidad, justo aquí, empieza a ver su pico, ¿no? El pico está cerca a su ovulación. Cae junto. Este pico sirve para formar el cuerpo amarillo, porque al caer y hacerse la ovulación, esta estimulación que ha tenido las células alrededor, si se dan cuenta, las han pintado ahora amarillas, ¿no? Ya no son como las de acá. Entonces, esas células amarillas son las que van a
a formar o van a ser sensibles a la hormona luteínica. Esta hormona luteínica lo que hace es estimular la producción de progesterona para que este ovocito que acaba de ser ovulado y si es fecundado se puede implantar en el endometrio. Una vez que se va el ovocito, el cuerpo amarillo cada vez se vuelve más fuerte, ¿no? Y si se gesta, este cuerpo amarillo puede llegar a vivir hasta 12 semanas, que son los primeros 3 meses de embarazo. Junto con este cuerpo amarillo se va a producir, y gracias a la teca interna, una cantidad importante de progesterona. Como ven, durante el primer ciclo o la primera fase del ciclo menstrual, la progesterona está ahí un poquito, ¿no? Se eleva, pero es muy dominante durante la segunda fase porque la progesterona que es producida por el cuerpo amarillo se eleva en gran cantidad, ¿ya? Los estrógenos también, acuérdense que las células de la granulosa que se han convertido en cuerpo amarillo también tienen receptores para producir o también producen estradiol, por eso tienen como una elevación pequeña. ¿Qué pasa con el endometrio? El endometrio el día 1 menstrua, entonces como les decía en la parte endometrial, el endometrio tiene 3 ciclos, no 2 como normalmente conocemos. Tenemos, algunos le dicen la fase descamativa, que es la menstruación, que puede durar más o menos de 1 a 5 días, y de ahí empieza a recuperar nuevamente su parte descamativa o su parte del endometrio que se desprende, el endometrio secretor se llama. Este endometrio secretor que va a empezar a formarse nuevamente, ¿no? Empieza a formarse en la fase proliferativa. Se empieza a formar y no solo se forma, sino que se ensancha, ¿no? Y aumenta de grosor el endometrio. Gracias a quién? A un estímulo de sus arterias espiraladas, que son estas que están acá abajo, ¿no? Y por acción de la hormona de la FSH. Y cuando viene el momento de la ovulación, la idea es que este endometrio esté bien grueso para que el ovocito pueda fecundarse. Normalmente el ovocito se va a fecundar alrededor del día, puede ser día 2 o 3 de la ovulación, pero se va a implantar, ¿no? Se va a implantar alrededor del día 7, si se implanta, ¿no? Y el endometrio está grueso gracias al efecto también de la progesterona y está listo para la implantación. Como normalmente no ocurre esto, hay una caída de progesterona, de estrógenos, de todas las hormonas, y al momento que cae, estas arterias espiraladas también se necrosan o se limitan, y empieza la caída o necrosis de la parte distal del endometrio, que es lo que se desprende, y finalmente se produce la menstruación. A esta fase de aquí se le llama la fase secretora, a partir de la ovulación hacia adelante, ¿ya? Muy bien, preguntas de este cuadro. Es bastante claro este cuadro, por eso es que lo coloco, ¿ya? Tiene muy característico. Estas fases influyen inclusive en la actividad física y nuestra capacidad de aprovechar esta capacidad física. Todo lo que esté cerca al ciclo ovulatorio aumenta fuerza, aumenta masa muscular, porque también tenemos una mejor cantidad o mayor cantidad de andrógenos, que recuerden que tiene mucho mejor efecto a nivel del deporte que los estrógenos. Por eso los varones es mucho más fácil que hagan músculo que las mujeres, ¿no? A las mujeres nos cuesta un poquito más. Y en las fases distales, que son estas de acá, hay que tener cuidado porque en la fase menstrual, por ejemplo, la caída hormonal produce debilidad en las células musculares y puede producir lesiones, ¿no? Mientras que en la fase, que ya sería la última fase de ser premenstruación, como le han puesto acá, hay una tendencia a aumentar a la comida, la ingesta y el mal humor. Entonces como que se nos vuelve un poquito, como se dice, tedioso hacer los ejercicios o no se libera la serotonina que debería liberarse con los ejercicios como normalmente se produce. Bien. Esto es lo mismo, ¿no? Parecido. Recuerden que nuestro desarrollo folicular se va a detener, ¿no? Tanto el esperma como el óvulo se detienen en la fase de la segunda división meiótica. Ahí se quedan estancados y ahí ese es el óvulo con el que vamos a nacer.
en los folículos primordiales. Y esperamos que se pase al momento de la fecundación si se logra hacer una célula ploide para que se pueda seguir haciendo las divisiones. Normalmente, ¿dónde se produce la fecundación? Es en la trompa, ¿no? Es en la trompa, no, bueno, puede ser a nivel de la ampolla, pero aquí es normalmente, y por eso es que demora en la implantación más o menos alrededor de 3 a 7 días, ¿no? Y una vez que se fecunda, la formación de la mórula también es después de 7 días. ¿Qué pasa, como les decía, con los folículos que no ovulamos o que simplemente ya se degeneran por los años? Esto se divide, normalmente, como les dije, vamos a llegar con 500.000, con medio millón de ovocitos primordiales a nuestra adolescencia y van a ir disminuyendo a medida que vamos a ir ganando edad, ¿no? Y ahí este es el cuerpo lúteo o el cuerpo amarillo, que es el rezago de lo que queda dentro del ovario después de lo que se produce la ovulación. Y acá lo importante es de lo que dice acá, si el ovocito no es fecundado, el cuerpo lúteo secreta progesterona hasta el 9º día, y como no hay implantación, ser máximo al 7º día, se degenera y forma un cuerpo blanco o cuerpo albicans. Mientras que si se fecunda puede llegar hasta las 12 semanas produciendo progesterona, ya que mantiene la implantación también de la placenta, ¿no? Hasta ahí estaríamos hablando todo lo que es ovario, que es, digamos, un órgano más representativo, histológico, funcionalmente de la mujer. Luego hablamos de las trompas uterinas, ¿no? Normalmente, como les decía, se hace la fecundación a nivel de la ampolla uterina, que es la parte de aquí, la parte media, ¿no? El infundíbulo es este embudo que está muy cerquita al ovario, porque recuerden que el óvulo se ovula hacia la cavidad uterina, perdón, hacia la cavidad peritoneal. Y es estas fimbrias que tiene la trompa uterina en el infundíbulo lo que lo atraen hacia la trompa. Por eso es que hay embarazos fuera fuera del cuerpo de la genital femenino, ¿no? Puede implantarse en la trompa, a veces puede haber una mala implantación, pero también puede ser que se implante fuera, ¿no? Han visto que hay que se llaman embarazos ectópicos fuera del genital femenino, que puede ser, no sé, hasta en el hígado, creo que he visto una vez, ¿no? Porque miren todo lo que puede viajar, ¿no? Ahora, lo raro es la fecundación, ¿no? Debe ser porque la fecundación ha sido fuera o a nivel justamente del infundíbulo para que el espermatozoide haya llegado hasta ahí. Las características histológicas también van a cambiar dependiendo de la parte de la trompa uterina en la que estemos. Infundíbulo, ampolla, que es la más larga. El istmo es la parte más delgada que se angosta para atravesar finalmente la trompa, la parte intersticial, que es la parte que atraviesa al miometrio, ¿no? Al útero, para llegar a la cavidad uterina, ¿ya? Entonces eso es, por eso en la parte intersticial, básicamente, miren, la luz es muy chiquitita y tiene una gran cantidad de capas musculares, mientras que al nivel del infundíbulo está altamente plegado, ¿no? Con las fimbrias que van reduciendo cada vez más su presencia, como vemos ya acá en el istmo, hasta llegar solo a la capa muscular que se va haciendo cada vez más gruesa. ¿Qué epitelio tiene la trompa uterina? Es un epitelio cilíndrico simple con cilios, ¿no? Ese es el epitelio de todo lo que viene a ser prácticamente el tracto genital femenino interno, ¿no? Trompas y también útero y cuello uterino a nivel del endocérvix. Eso, básicamente, tiene una capa muscular de músculo liso, obviamente, una circular interna y una longitudinal externa, son 2 capas, y un epitelio de epitelio seroso que es simple plano, ¿ya? En cuanto al útero, el útero, como ya les dije, va a tener a su vez 3 capas, ¿no? Anatómicamente se divide
en fondo, cuerpo y cuello, pero histológicamente tiene tres capas, que es el endometrio, miometrio y el epimetrio, ¿no? Vamos a hablar muy rápidamente, básicamente del endometrio, que es la capa más importante, más interesante, porque está sensible a las respuestas hormonales de los cambios del ciclo hormonal, ¿no? Como ya les dije entonces, el útero tiene una mucosa que se llama endometrio, la capa muscular miometrio, y la serosa, que es un epitelio de revestimiento, que es un plano simple. El endometrio, todo útero, epitelio cilíndrico simple, hasta el endocervix, no se olvide, mientras que la capa muscular está formada por tres láminas musculares lisas, que no, en realidad son un poco como cuando uno envuelve un ovillo de lana, ¿no? Tienen diferentes direcciones porque necesitan más fuerza. Entonces tiene una circular media que le dicen a oblicua e interna y externa oblicuas. O sea, están reforzadas no de forma muy ordenada, sino un poco oblicuas o alrededor. Pero se reconocen tres capas y se llama circular media y oblicua interna y externa, para que lo mantengamos con esos conceptos, ¿no? Y es porque si ustedes una lana la envuelven en una sola dirección, la lana no logra tener firmeza, ¿no? Pero si hacen un ovillo de lana dando vuelta y formando cada vez más un círculo, van a tener un ovillo de lana más fuerte, más tenso, ¿ya? En el endometrio, lo característico, aparte del epitelio, que es un epitelio cilíndrico simple, es la presencia de las glándulas endometriales. Las glándulas endometriales son unas invaginaciones del epitelio que se meten dentro del parénquima endometrial o en este caso del útero, ¿no? Y están condicionadas a secretar, ¿no? Tienen una secreción de líquido uterino, ¿no? Y estas glándulas son de tipo tubular simple cuando estamos sobre todo en la fase proliferativa, ¿ya? Mm, Creo que eso es lo más importante. Aquí, por ejemplo, vemos, miren, la fase folicular o en la fase proliferativa, tenemos, miren, son glándulas tubulares simples, se ven sencillas, ¿no? Deberían venir desde acá así largas, pero obviamente al momento de hacer corte no se ve. Todo esto es el endometrio y el epitelio cilíndrico simple que está alrededor, ¿no? Pero cuando estamos en la fase secretora, miren las glándulas qué características tiene. Se vuelven mucho más largas, irregulares, y se le llama glándulas en serrucho por esta característica epitelial que tienen, que están así como en serrucho, ¿no? Ese es el nombre. Y acuérdense que esto te ayuda a formar este endometrio engrosado porque se supone, en teoría, de que va a fecundarse un óvulo y se va a implantar, ¿no? Y la fase menstrual es cuando hay isquemia, ¿no? La parte distal, que es la de acá afuera, las arterias espiraladas se ¿cómo se llama? Se destruyen, se hace una constricción de estas arterias y esto hace que las arterias mueran y al final la parte distal que irriga también se cae y eso es lo que conocemos como el sangrado. Normalmente el sangrado es de 30 hasta 100 ml nada más. A veces uno dice, no, he sangrado un montón. Ya, más o menos es el sangrado. Si se sangra más hay que tener cuidado. Puede haber sangrados profusos, sí, en algunas mujeres, sobre todo cuando tienen neumatosis o alguna lesión importante a nivel del endometrio, puede haber sangrados abundantes que duran más de 10 días con coágulos, etcétera, ¿ya? El miometrio que ya les dije, ¿no? Y lo más importante e interesante del miometrio es el cuello uterino, ¿ya? En el cuello uterino lo que no vamos a tener es músculo, ¿no? Porque yo les decía que el cuello uterino tenía tres zonas estructurales desde el punto de vista anatómico. El fondo, que es la parte de arriba, lo vemos más acá mejor. El fondo, que es la parte de arriba, el cuerpo y el cuello, ¿no? A nivel del fondo y el cuerpo tenemos las tres capas, endometrio, miometrio y epimetrio, pero en el nivel del cuello uterino vamos a perder la capa muscular y tenemos solo mucosa o endometrio, si lo quieren decir así, pero ya no se llama endometrio, se llama mucosa, la submucosa, que es un tejido conectivo que le sirve de soporte a la mucosa, y la serosa. ¿Y por qué es importante el cuello uterino? Porque ahí se aloja uno de los principales cánceres de la mujer en edad joven o en edad
activa, ¿no? Económicamente activa, mujeres jóvenes, en otras palabras. ¿Por qué? Porque esta mucosa va a tener una característica de cambio, de transición celular, donde una inflamación crónica puede hacer que esta transición celular entre el endocervix y el exocervix se distorsione, iniciando con células metaplásicas que posteriormente pueden convertirse en un cáncer de cuello uterino. ¿Y quiénes producen esta inflamación y cambio celular? Ya sabemos que el papiloma humano es uno de los principales agentes que producen esta inflamación y predisposición al cáncer de cuello uterino. En tal sentido, mi recomendación para las mujeres que no se han vacunado todavía y no han iniciado su actividad sexual es que lo hagan. Vacúnense contra el papiloma que antes no había, pero ahora sí hay. Entonces, es una forma de prevención del cáncer de cuello uterino. Y los varones, en realidad, aunque a ellos no les dé el cáncer, pero también se pueden vacunar para evitar adquirir y en un futuro evitar contagiar a sus esposas, sus parejas, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es importante de reconocer y finalmente la serosa, que es un epitelio plano simple, ¿ya? Entonces, el exocervix, la mucosa está revestida por otro epitelio, mientras que el endocervix, ahorita les voy a poner una foto, el epitelio cilíndrico simple, como hemos visto a nivel del cuello, del útero, cuando sale hacia la exposición hacia la vagina, porque el cuello uterino está empotrado dentro, como empotrado dentro de la vagina, tiene un epitelio estratificado plano, igual que la vagina. Entonces, ese cambio celular es el punto importante donde se alojan los cánceres. Y justamente es esto. Miren acá, esta es la cavidad uterina, ¿no es cierto? Viene acá epitelio cilíndrico simple, cilíndrico simple, cilíndrico simple. Seguimos con epitelio cilíndrico simple y como ven el cuello se empotra, ¿no? Dentro de la vagina. Y cuando llega aquí, justamente al orificio externo de la cavidad uterina, cambia automáticamente y se convierte en epitelio estratificado plano queratinizado, esta parte de acá, que es igualito al epitelio que tiene la vagina, ¿no? Entonces, el punto del orificio externo, justo donde se da la transición endometrial, que es la que está dibujada acá en la foto, miren, epitelio cilíndrico simple, cilíndrico simple, cilíndrico simple, entramos a la zona de transición y se convierte en un epitelio estratificado plano, no queratinizado, ¿no? Aquí justo es donde se produce las lesiones porque estas células no se sabe si se van a venir para acá, se van a venir para allá, tienen un alto índice de mitosis, entonces se puede producir en algún momento un trastorno al momento de hacer el cambio, o mejor dicho, no el cambio, sino al hacer estas mitosis puede haber una distorsión que haga que se confundan y empiecen a hacer células malignas finalmente, ¿ya? La vagina, como ya saben, es el órgano copulador, es un epitelio estratificado plano no queratinizado, es un músculo, está formado por una capa muscular muy gruesa, ¿no? Y bastante laxa, ¿no? Por eso es que tiene un tejido conectivo fibroelástico, porque tiene una gran capacidad de extensión, ¿no es cierto? Si ustedes se ponen a pensar, por ahí sale un bebé. Si bien es cierto, la cabeza del bebé normalmente hacemos que dilate el cuello uterino. Este cuello uterino normalmente está cerrado. ¿Qué significa eso? Que no podemos ni entrar ni un dedo, ¿no? No entra nada. Está total y completamente cerrado. Puede entrar algunos estructuras muy finas, ¿no? Como para colocar, por ejemplo, la T de cobre, etcétera. Hay unos dispositivos que son muy delgaditos para poder colocarlo, pero igual produce dolor, ¿no? Porque esto está muy cerrado. Y eso es para proteger, obviamente, la cavidad uterina de infecciones, etcétera. ¿Ya? ¿Y qué ocurre cuando hay una dilatación para un parto? Imagínense que acá hay un bebé, entonces este orificio que está cerrado tiene que llegar a abrirse 10 centímetros, para eso son las contracciones uterinas, y este grosor que que es así de anchito acá abajo, se vuelve muy delgadito, muy plano, ¿no? Eso se llama borramiento del cuello uterino y dilatación del cuello uterino, ¿no? Es lo que se mide cuando se hace un tacto vaginal en una mujer que está en trabajo de parto. Entonces, aquí esto es importante porque si bien es cierto y hacemos que el cuello uterino se dilate 10 centímetros, la vagina también tiene la capacidad de poder
hacer que el bebé pase a través del canal vaginal, pero ya no solo su cabeza, sino los hombros, por ejemplo, que son mucho más anchos que su cabeza, ¿no? Entonces es importante que reconozcan esa capacidad de distensión que tiene la vagina, ¿ya? Y alrededor, obviamente, una adventicia que protege a la vagina. Los órganos genitales externos, ya hablamos de todos los internos, que son los más interesantes, todos los externos son lo que vemos hacia afuera. Por fuera del introito vaginal está, recuerden siempre esta ubicación, ¿no? Esto de aquí es la uretra, ¿no? La vagina y el ano. Esto los va a salvar. Cuando tengan que poner una sonda vesical a una mujer, recuerden que la uretra está por dentro de los labios menores. Ustedes abren los labios menores y van a encontrar la vagina y también van a encontrar un orificio superior muy pequeño, que esa es la uretra femenina. Por ahí es donde deben poner la sonda vesical. No van a poner por acá, por favor, porque, bueno, no sería raro. Ha pasado un montón de veces. ¿Ya? Y los labios mayores, que son los que tienen una gran cantidad de folículos pilosos, glándulas sebáceas, etcétera. Y el monte de Venus, que es la parte superior donde encontramos una gran cantidad de tejido adiposo. ¿Qué epitelio tiene toda esta zona externa? El epitelio de la piel, que es un epitelio estratificado plano, solo que tiene queratina y características de piel hasta los labios mayores, y en los labios menores ya tenemos ausencia de folículos pilosos y ya no tiende a ser tan queratina, con tanta queratina como la parte externa. Y eso es lo que dice acá, ¿ya? Entonces ustedes aquí lo van a, les voy a dar esto para que ustedes lo vean, pero esto ya es parte teórica nada más, ¿no? En cuanto al clítoris, me estoy olvidando que es la parte, el órgano en teoría de la excitación femenina, ¿no? Tiene características muy similares al pene y está formado igual por dos cuerpos cavernosos, ¿no? Que es la parte eréctil del pene del varón. En el caso de la mujer es también la parte eréctil, el clítoris femenino. ¿Ya? Y también es un epitelio estratificado muy delgadito y tiene muchas terminaciones nerviosas, obviamente, porque justo por eso es el órgano excitante. Y el vestíbulo se le dice a ese espacio justo que se forma entre los labios menores, donde está la uretra, la vagina, ¿no? Y tiene una característica al nivel del introito vaginal, donde hay unas glándulas especiales, que son las glándulas de Bartolini o Bartolino, que tienen una secreción mucosa. ¿Qué pasa con estas glándulas? ¿Por qué las recalco? Puede haber a veces que hay mujeres que tienen aquí como un absceso, ¿no? Grande, que le sale justo al costado de la zona vaginal. Y estas son las glándulas justamente de Bartolini, que a veces así como qué decirles, como un folículo epidérmico, ¿no? Se ocluye el conducto secretor de esta glándula y se forma un absceso grande y muy doloroso a nivel de la zona genital, que a veces hay que drenarlo, ¿no? Hay que drenarlo, ¿ya? Y el himen, que es un tejido conectivo muy delgado, ¿no? Que es muy, muy suave, se encuentra justo cubriendo el orificio vaginal, que está aquí afuera, ¿no? Que a nivel de las mujeres que no han tenido contacto sexual está presente, ¿no? En las mujeres que ya tuvieron contacto sexual también se puede ver, pero a veces se ve desgarrado, ¿no? Ya no es importante su visualización. Muy bien. Y aquí finalmente, para terminar, recuerden, todo lo que yo les acabo de hablar está en relación a justamente evitar los embarazos, desde tanto el hombre, que es lo que más usa son los preservativos, ¿no? Pero la mayoría de métodos son para la mujer, si es que se han puesto a pensar. ¿Por qué? Porque lo que quieren es anular el ciclo menstrual femenino, ¿no? Entonces lo que hacen es dar, por ejemplo, píldoras anticonceptivas que tienen una cantidad de progesterona alta durante los 28 días. Entonces, como acá nunca cae la progesterona porque van a tomar van a estar tomando su píldora, hace que las progesteronas tengan un nivel elevado siempre y hace que nunca haya desarrollo folicular. Cuando descansan, porque las hormonas se toman 21/7, ¿no es cierto? Es cuando justamente caen, pero como ya no hubo desarrollo folicular, dejan de tomar y simplemente van a sangrar la parte endometrial secretora
y otra vez van a volver a tomar 21 días y otra vez van a tener la progesterona alta nuevamente. Es importante que siempre se tome a la misma hora todos los días, porque si ustedes dejan de tomar va a haber una caída de estos, tanto progesterona como estrógenos, porque ahora vienen duales, y van a caer. Si te dejan de tomar un día, todavía es recuperable, pero tienen que tomar 2 juntas al día siguiente, que es al momento que se acuerden, ¿no? Pero si es que nunca dejan de tomar más de 2 días, va a haber esta caída, ¿no? Y va a producir finalmente una posible ovulación o desarrollo folicular. Entonces ahí ya se pierde el efecto de la píldora y ya no es tan útil. Entonces, por eso es que se han desarrollado otros métodos hormonales que afectan que hacen lo mismo, como estamos hablando de las inyecciones anticonceptivas, que pueden ser mensuales o trimestrales, puede ser el implante, que puede durar de 3 hasta 10 años, dependiendo qué calidad de implante estemos utilizando, o el parche anticonceptivo, que también tiene secreción hormonal permanente, que se coloca en una región plana, generalmente el hombro, la nalga, la zona lumbar, ¿no? Donde está la zona sacra también, donde una zona plana donde se pueda mantener el parche durante todo un mes, porque eso es lo que hace el parche. La mujer tiene método que no sea hormonal, sí, teóricamente, que es el condón femenino, pero es un poco difícil de colocar, ¿no? Es más difícil de hacer una buena colocación. Normalmente viene aplanado esto y esto se coloca hacia afuera, o sea, en la parte externa de la vagina, y se introduce este tubito el tubo, ¿no? De gel o de gel o de siliconado hacia la parte interna de la vagina, ¿no? Es un poco complicado de colocar, y por eso es que no es tan utilizado y siempre requiere usar espermicidas al final, igual que el anillo hormonal, ¿no? Este anillo hormonal es un anillo que se coloca en la parte más profunda de la vagina y se debe cambiar cada 28 días. El problema es cuando se olvidan de cambiárselo, lo tienen ahí mucho tiempo, es terrible, no lo recomiendo nunca. Deben ser muy cuidadosos con eso. El diafragma también el diafragma es un parecido al preservativo, pero se coloca al fondo, justo ocluyendo el cuello uterino. Entonces también no es tan fácil de colocar, o sea, no cualquiera puede colocarlo porque tiene que estar bien colocado y también requiere el uso de espermicidas. De ahí hay otros métodos definitivos como son los quirúrgicos, ¿no? Hablamos de vasectomía y el bloqueo tubárico a través de la ligadura, que normalmente se conoce como ligadura. Y tenemos estos dos métodos, digamos, naturales, que son los métodos naturales que también están aquí, donde hablamos del coitus interruptus, que es que antes que eyacule el varón, lo haga fuera de la cavidad vaginal. Recuerden, ya hablamos, no sé en qué momento, creo que en urología, lo escuché al doctor que les comentaba, ¿no? Hay la primera secreción seminal puede embarazar, sí, porque también puede contener espermatozoides, entonces mucho cuidado con eso, ¿ya? Entonces, la primera secreción seminal no se siente como normalmente ustedes van a sentir al momento de una eyaculación final. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso. Y el ritmo también se puede usar solo en mujeres regulares que sean muy ordenadas. Ahora hay muchos aplicativos por celular que uno le va introduciendo los datos de sus menstruaciones, etcétera, y va teniendo qué días puede o no tener contacto. Es mucho más fácil y sencillo, ¿ya? Es importante, ahora el preservativo es el único método anticonceptivo que te protege de infecciones de transmisión sexual. Todos los demás previenen embarazos, pero no infecciones de transmisión sexual, solamente el preservativo, ¿ya? Por eso es ahora, yo siempre digo, las mujeres también, si desean, pueden tener su preservativo en su mochila o billetera, al igual que lo tienen los varones, porque ahora es mejor ser prevenida que después estar lamentándonos infecciones como sífilis, ¿no? Por ejemplo, hay mucha infección por sífilis en jóvenes, ¿no? Y a veces no se dan cuenta, a veces hacen un test, un examen y después están mirándose a ver quién le contagió, ¿no? Porque nadie sabe quién le contagió. Entonces, porque hay mucha, a veces, promiscuidad, entonces se recomienda, por favor, que siempre usen un preservativo. Y lo recomiendo también en caso de que haya mujeres de repente que ¿cómo se diría?
por conservaciones familiares en el hogar, ¿no? Es como a veces un poco difícil hablar con la mamá y decirle, ay, mamá, me voy a empezar a cuidar porque, no sé, tengo mi novio y ya no quiero tener hijos, pero quiero cuidarme a los 19 años o 18 que estamos saliendo recién de la pubertad, estamos empezando a ser adultas y todavía estamos bajo la protección de un hogar. Es complicado a veces hacer eso con la familia, ¿no? Aunque ahora cada vez es un poco más fácil, pero felizmente que hay alternativas, ¿no? Hay mujeres que no quieren usar la inyección porque les quita la menstruación y hay mamás que están preguntando, oye, ¿no has menstruado? ¿Por qué no menstruaste? Que no sé qué. Y al final se enteran de que se están cuidando y hacen como que un escándalo, como que fuera una tragedia, ¿no? Y yo creo que es todo lo contrario, es una mujer responsable con ella misma. Pero bueno, es difícil. Igual el implante anula la menstruación, este también anula la menstruación. Los únicos que menstruas normalmente es con la anticoncepción oral y con la colocación del DIU. ¿Ya? La colocación del DIU es, digamos que el método, digamos, no afecta la regla ni nada, vas a estar todo normal, pero sí es un poco molestoso en algunas mujeres porque produce un poquito más de sangrado del normal y también produce un poco de dolor al momento de la menstruación, o sea, produce un poco más de dismenorrea. No en todas, en algunas, pero se describe esto, ¿ya? Y este es controversial, ¿por qué? Porque algunos dicen que todos estos métodos son anti la vida, ¿no? No sé qué, sobre todo la T, porque no permite la implantación de la mórula, aunque ahora hay test que vienen no solamente con eso, sino también son hormonales, ¿no? Tienen efecto hormonal y también efecto de barrera. Como impide la implantación, hace que esta mórula que nunca se implantó se muera, pues, ¿no? Finalmente no se implante y venga la regla. Pero bueno, eso ya queda a criterio de muchas, de muchos criterios personales. Yo en lo personal sí estoy de acuerdo, desde mi punto de vista médico y personal también, ¿no? Y ya que ustedes que me digan, no, que la vida se crea desde que uno se fecunda y no sé qué, y etcétera, etcétera, bueno, ya criterio de cada, ya con el tiempo cada uno va a ir tomando desde su conocimiento médico la opinión de eso, ¿no? Muy bien, ¿alguna consulta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? No sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Si creo, si todos han estado atentos, si no tienen dudas, voy a detener la presentación. Eso sería todo, chicos. De esta manera no nos atrasamos porque esta clase teórica era la próxima semana, pero como le decía al delegado, estoy en un viaje de comisión de la universidad y no quería atrasarme, entonces ya tienen la clase para la práctica de la próxima semana. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Si no hay consultas, no, eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego, Miss, que tenga buena noche. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego, gracias.